todos bienvenidos a una nueva misión del Radar Empresarial, un programa del Laboratorio de Estrategias en Comunicación. Les habla Catherine Paola Castro Molina y tenemos un nuevo capítulo maravilloso con una invitada sensacional que viene desde Miami aquí a nuestros estudios de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá para hablarnos sobre economía conductual. Un tema muy pertinente hoy en día a nivel nacional e internacional porque necesitamos ajustar nuestras finanzas. Necesitamos, por supuesto, tener cada vez más una proyección de ahorro en el tiempo. Se encuentra conmigo Yaneris Villegas. Ella es una excelente mujer que es experta en todo el tema de finanzas conductuales. Asimismo, asesora en desarrollo financiero para personalidades y por supuesto para empresas, con una experiencia fundamental en todo el tema de la educación financiera. Participa en el programa de Telemundo Hoy Día, dando todos los consejos para toda Latinoamérica y por supuesto hoy la tenemos aquí en el Radar Empresarial, donde vamos a hablar de muchas temáticas enfocadas en la persona, en los empresarios y en nuestras pymes puntualmente. Ella maneja un podcast también maravilloso, Women Talk, en donde maneja todo el tema de educación financiera. Yaneris, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, me siento más que honrada, acogida y gracias por la oportunidad. Yo muy feliz de estar aquí. Encantada nosotros de tenerte aquí, gracias por acudir al llamado, siempre es una maravilla tener a nuestros invitados, además que lo comentábamos detrás de cámaras, es nuestra primera mujer en esta temporada y eso es una bendición para nosotros y por supuesto que puedas hablarnos de todos estos temas. Claro que sí, yo de verdad muy feliz. Muy bien, empecemos con una pregunta básica que necesitamos conocer todas las personas hoy, sobre todo en un momento de tribulación financiera a nivel global. ¿Qué es la economía conductual? Listo. Pues la economía conductual es esa combinación entre las ciencias de la lógica, la parte de la finanza, la parte de la economía, con aquellas ciencias sociales, la parte psicológica, la parte sociológica, que viene tomando fuerza desde hace más de 25 años. De hecho, los últimos premios Nobel han sido todos dados a psicólogos y economistas dedicados a investigaciones en economía conductual, porque se ha podido demostrar que el ser humano tiene un ingrediente en la toma de decisiones muy de lo que somos como seres humanos. Entonces, que no es nada más tú conocer cómo se mueve el mercado, cuáles son unas buenas decisiones o no, tú siempre lo vas a hacer de acuerdo a tu contexto. Y eso es la economía conductual, esa combinación de esas ciencias que antes en la economía tradicional pues no se mezclaban. Adicionalmente que siempre se ha visto que esa economía va ligada a las grandes organizaciones. Hoy lo vemos al ser humano, ¿verdad? A ese relacionamiento que tenemos nosotros con el mercado, ese relacionamiento que tenemos nosotros con los productos y los servicios, que es muy importante. ¿Cómo manejas tu economía? Bueno, a ver, yo para responderte eso te voy a decir cómo llego aquí. Ok, muy bien. Listo. Mi primera carrera es arquitecta. Y yo me hice financiera producto de una crisis empresarial, porque yo trabajaba para grandes proyectos en América. Pues básicamente cuando yo en ese momento determinado de mi vida yo dije, pero ¿por qué? Si yo soy tan buena para los negocios, soy tan estructurada, tengo la capacidad intelectual de tomar buenas decisiones, hay cosas que no la vi venir, hay riesgos que no lo pude mitigar. Entonces comienzo este camino hasta que llego a la economía conductual y como te decía inicialmente, la razón es que yo me olvidé de que yo era un ser humano, que me gustaban cosas, que tenía pensamientos sesgados, que tenía creencias, que había comprado narrativas que me daba el contexto y eso no me permitía tomar decisiones lógicas y convenientes para mí. Entonces, ¿cuáles decisiones debemos de tomar a través de la economía conductual? Todas. Porque queramos o no, todas las decisiones económicas van a tener un componente en nuestro comportamiento, en la forma en la que nosotros pensamos, va a redirigir la manera en la que nosotros tomamos las decisiones. Y si nosotros no tenemos una buena base, entonces nosotros lo vamos a tomar desde la irracionalidad. Un ejemplo muy común en el que nosotros, los seres humanos, somos irracionales al comprar cierto producto o servicio. Te voy a poner un ejemplo más común que eso. Nosotros compramos una casa a crédito. Ok. Listo. Resulta que el mercado cambia
Vamos a poner el ejemplo de que vamos a ponerlos en dólares, que Sí, la tasa sí. me confunde un poco. Okay. Imaginémonos que compramos una casa de $100,000, pero tú terminas pagando tu crédito por $250,000, pero cuando tú vas a vender la casa vale $150,000. Entonces, ¿cuál es la razón lógica de haber gastado adicional $100,000 más, el 80% más de lo que valía la casa? Eso es una aversión. Okay. Que ese deseo de ese precio que tú le das a las cosas cuando es tuya, cuando algo ya es tuyo, para ti tiene un significado mayor y tú estás en la disposición de gastar más dinero. Otro ejemplo, la gente que se gana la lotería. Hay un tema de contabilidad mental, entonces nosotros vamos gastando el dinero de acuerdo a cómo nosotros tuvimos acceso a ese capital. No sabe igual, aunque valgan netamente lo mismo, un dinero ganado rápidamente con que el un sudor de la dinero frente, trabajado. claro, es así. Yaneris, estos temas son muy importantes para nosotros porque definitivamente nos permiten tener una reflexión, que es lo que queremos llevar con nuestro radar empresarial, que hace parte del Laboratorio de Estrategias en Comunicación y que por supuesto lo transmitimos en diversas plataformas. Hacemos siempre la cuña para invitar a todas las personas a que nos encuentren en YouTube, a que nos encuentren en Spotify y en las diversas plataformas y sobre todo todos los martes que los transmitimos por la Sergio Radio. Hablemos un poco por qué es importante la economía conductual en el sector empresarial. Básica. 2 razones clave. Primero, tú necesitas conocer a tu consumidor final. ¿Por qué? Porque si tú conoces tu consumidor final, tú vas a poder generar propuestas de productos y servicios que sean compatibles con la estructura de pensamiento que esa persona tiene y tendrá menos resistencia. Al tener menos resistencia, entonces tú tienes la probabilidad de que esas personas cierren las ventas más rápidamente. Eso es por un lado. Pero segundo, porque tú necesitas conocerte a ti y conocer a tu equipo para asegurarte que las decisiones que ustedes puedan estar tomando estén basados en las conveniencias de tu empresa versus que no sean decisiones totalmente irracionales por creencias no identificadas o por sesgos o heurísticas de pensamiento que te conduzcan inconscientemente a tomar una decisión porque tú te parece que es buena sin haber meditado en ella suficiente. La psicología de la comunicación hoy en día nos permite a nosotros influenciarnos en la compra de un producto o un servicio. Se nos penetra en el sentimiento, vamos a decirlo también conforme a las fechas especiales, Navidades, Día de Madres, Día de Padre, amor y amistad. ¿Qué influencia o vamos a decir qué restricciones o autorrestricciones podríamos tener nosotros como personas para poder no apretar el bolsillo o aflojar el bolsillo más bien en esas fechas? Claro, yo diría que más que una restricción, lo que tiene que haber es una toma de conciencia y educación. ¿Para qué? Para poder identificar cuando se está utilizando un sesgo en específico, porque eso te va a permitir que tú dices, y vamos a poner un caso, un ejemplo muy práctico, eso te va a permitir identificar cuándo es una decisión que tú tomas porque realmente tienes una necesidad versus cuando es una necesidad que te están generando y no es una necesidad real. Entonces te pongo un ejemplo, tú vas al cine y te ponen 3 combos. Entonces, te están poniendo 3 combos porque ellos quieren inducirte a que tú tomes un combo en específico. Si ya tú conoces cuál es el sesgo que se maneja ahí, ya tú dices, bueno, no voy a tomar el del medio porque de repente ese es muy grande para mí. Déjame, por ejemplo, tomar el más pequeño que con ese es suficiente. O simplemente yo no quiero el combo. Yo lo que quiero es una palomita con un agua y no voy a comprar y a gastar más dinero en algo adicional. Entonces, por eso yo digo, más que restringirnos, más bien yo diría que es conocernos. Y un punto muy importante que no quiero dejar pasar, planear el presupuesto. Importante. Sí, porque algo es registrar tu gasto cuando ya pasa y esto es planear el presupuesto. Y para poner un ejemplo práctico de esto, esta es la diferencia de tú construir sin un plano o construir con un plano. Tener un diseño que se adapte a ti, porque ya eso te va a dar una ruta. Es importante. Y en medio de esa ruta, bueno, no sé si ya de pronto has respondido a esta pregunta, ¿cómo se puede aplicar la economía conductual? La economía conductual se aplica en todos los aspectos profesionales. Muy bien. Porque se aplica para tú, si tú estás del lado de la oferta, entiéndase la entidad bancaria, el fondo de inversión, las aseguradoras, las empresas, se aplica para poder diseñar productos que sean adaptables
a la forma de pensamiento, al contexto de tu cliente para tú poder llamar la atención y poder cerrar la venta. Entonces, las aseguradoras las utilizan, los bancos las utilizan, los fondos de inversión las utilizan, la bolsa de valores la utiliza, los canales de televisión la utilizan, o sea, todo lo que tiene que ver con la comunicación del consumidor la utiliza en el medio online mucho y también en el medio offline. Ahora, tú también, cuando estás de parte de la demanda, o sea, aquellos que estamos comprando el servicio, la utilizamos en la parte de la educación, en la educación financiera conductual. ¿Para qué? Para tú identificar de todo lo que está ahí, qué es bueno realmente para ti, qué realmente tú necesitas y cuándo tú estás tomando una decisión propia o cuándo tú te estás dejando dirigir. Yaneris Villegas. Vamos a quitarle la S. Yaneri Villegas. Listo. Yaneri es de República Dominicana. Vamos a partir un poquito el tema oficial y hablemos de la esencia de Yaneris. Naces allí, vas a Estados Unidos, eres arquitecta de la economía, de las finanzas, de la comunicación, que es muy importante, y de la psicología. ¿Por qué pongo estas 3 o 4 palabras clave? Porque son fundamentales para lo que hoy te has convertido. ¿Te sientes orgullosa? Sí, me siento más que orgullosa, sí, siento orgullo de que los momentos que fueron difíciles para mí y los que son, porque yo siempre digo que los seres humanos estamos en un proceso constante de evolución. No somos, estamos siendo de manera permanente. Entonces me siento orgullosa de tener la resiliencia, de darme cuenta que en mis peores momentos es solo una etapa de mi vida y que no es el final. Pero también me siento muy comprometida con mi crecimiento y con el crecimiento de los demás porque he encontrado en poder facilitarle las herramientas que en mi propio camino me ha brindado a otras personas una manera de seguir creciendo. Y justamente eso es lo que me lleva de manera permanente a estar formándome. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, la combinación de las cosas es lo que permite que nosotros podamos tener una perspectiva más amplia de lo que vamos a tratar. Entonces, cuando alguien trabaja conmigo, no solamente está trabajando con una profesional que sabe sobre esa parte académica, también está trabajando con un ser humano que pasó por situaciones y que está comprometida con el seguimiento porque sabe lo que eso duele, porque sabe lo que perder. Entonces puedo identificar el dolor de la gente y decir, listo, tengo herramientas para que tú puedas salir de esta situación de una forma que te convenga financieramente, empresarialmente, pero también como ser humano. Y la honestidad y la transparencia de decirte, mira, yo llego hasta aquí, estos son mis alcances, y eso sí me hace sentir orgullosa de mi carrera profesional. ¿Has sentido algún momento en que de pronto esa persona a la que le haces consultoría es imposible llevarla? Sí, claro. Sí, claro. Los seres humanos, si no tomamos conciencia, no podemos cambiar. Nosotros estamos de manera constante expuestos a nuestro entorno. Sin embargo, nuestro entorno solamente puede incidir en nosotros si nosotros lo permitimos. Entonces, tiene que haber una necesidad de cambio intrínseca real para que la persona pueda sostener eso en el tiempo. Que yo sí he vivido mucho, que hay personas que cuando están trabajando conmigo, les gira todo el proceso 360 grados, pero que cuando ellos se van, vuelven a retomar sus hábitos. ¿Por qué? Porque necesitaban esa muletilla para mantener esa disciplina y recordarse de todos esos aspectos que en el programa o en el proceso estuvimos trabajando. Eso sí yo lo veo a menudo. Hay otros que no. Hay otros que con la experiencia y con el conocimiento pueden necesitarte en un momento determinado, pero que se hacen, que es lo ideal, que se hacen sostenibles. Las personas no deben de estar de forma permanente dependiendo de otras personas. Es importante ese consejo. No. Nosotros, si bien es cierto que los mentores, los coaches, los asesores, lo que quieras, somos valiosos en un momento determinado, la idea de un buen asesor, coach, mentor, es darle todos los recursos necesarios y darle la fortaleza que necesita ese cliente o paciente para que él se convierta en su propia ayuda. Porque tú no puedes estar permanentemente al lado de alguien. En un momento o en un proceso tú lo vas a acompañar, pero las personas tienen que ser autosostenibles. Es supremamente fundamental. Sí. Bueno, ¿cómo es tu paso, Yaneri, por el, digamos, estás en Estados Unidos, radicada, por supuesto? ¿Cómo es ese salto a la televisión nacional, a un canal tan importante para América Latina como lo es Telemundo? ¿Cómo inicias allí?
Literalmente, como muchas cosas en mi vida, como que una cosa lleva a la otra. Muy bien. Literalmente, yo creo que todo inició con un podcast que tengo, ya lo mencionaste, Women's Talk. Ahí es que empiezan mis primeros relacionamientos con los medios de comunicación, aunque a mí siempre me gustó mucho hablar y se me daba bien explicar las cosas y dar clases y demás, pues realmente yo nunca pensé que yo iba a estar en un contacto como frente a cámaras, porque no no es esa mi formación. Lo hacía por una necesidad puntual, pero a través del podcast comenzaron a abrirse puertas y pues una puerta comenzó a llevar la otra. En un momento determinado me invitaron a explicar unos temas y ahí pues ya vamos empezando con ellos. Es importante. Estos temas tienen mucha incidencia, digamos, a nivel de tendencias, por supuesto, porque las redes sociales hoy en día nos acaparan por completo. Antes de dormir las revisamos. Si nos despertamos en la noche que tenemos insomnio, las revisamos y al despertar es como otro órgano más del cuerpo. Es una droga, más que otro órgano. Me encanta, es una droga, me encanta ese concepto. ¿Cómo influye, voy a decir, es una pregunta tonta, pero hay que hacerla, esas redes sociales en la economía conductual? Bueno, mucho que ver. Recuerden que la economía conductual siempre tiene una base comportamental muy importante. Entonces, la parte del comportamiento tiene diferentes partes, porque tiene una parte genética, tiene una parte contextual, tiene una parte biológica, tiene una parte neurológica. Entonces, el ser humano hace lo que hace no por una sola causa, sino por varias. Las redes sociales impactan directamente tu cerebro, impactan directamente tu biología, y en esa exposición constante tú inclusive pierdes capacidades. Y vamos a poner un ejemplo. Ahora, cuando tú vas a hacer una grabación, vas a hacer un reel o algo, te dicen no, porque no te puedes pasar de 30 segundos, porque si no las personas no lo ven. Claro, las personas no lo ven porque cada vez más estamos expuestos a una información muy fuerte para nosotros. Entonces tenemos eso y ya nosotros no tenemos la capacidad de concentrarnos. La capacidad de concentrarnos, que se ubica en partes específicas de nuestro cerebro, en este caso en la corteza prefrontal. Eso viene inmediatamente ligado a lo que tiene que ver con la resiliencia, con la disciplina, con la capacidad de resolución de conflictos. Entonces vemos una nueva generación que no está teniendo capacidades de toma de decisiones que tienen cierto nivel de responsabilidad. Importante. Y eso evidentemente va mezclado y va a atender a tu economía. ¿Por qué? Imagínate tú que con esas condiciones tú empiezas un negocio, porque ahora están de moda los emprendedores. Entonces tú comienzas y tú emprendes un negocio, pero tú no tienes capacidad de espera, tú no tienes capacidad de resolver conflictos, tú no tienes disciplina, pero resulta que el primer mes te fue bien y tú estás feliz, pero el segundo ya no. Entonces tú comienzas a tomar decisiones precipitadas y tú vas al banco y tú tomas un crédito porque tú lo necesitas ahora. El tema del crédito es un ejemplo excelente. ¿Por qué? Porque ¿qué es el crédito? Es anticiparte, es gratificarte de manera anticipada un dinero que tú no lo tienes y que tú vas a preferir pagar adicional para tú tenerlo ahora porque tú no puedes esperar. Entonces, obviamente todo eso va comenzando a hacer cadenas que van a tener resultados finales en tus finanzas. Y en el momento de tú retirarte, que la gente a los 20 años no está pensando qué va a hacer el día de su retiro, entonces ahí tú lo sientes y lo resientes. Y eso se siente a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel regional y a nivel global. Y nosotros estamos pasando por todos esos procesos de cambio que tienen que ver mucho con la parte del comportamiento que vamos transmitiéndonos de generación a generación y las capacidades que sin darnos cuenta estamos perdiendo porque la estamos intercambiando por un placer del momento. Esto que nos acabas de decir siembra una semilla muy importante porque el mayor número de personas actúa de esa forma y lo que causa posteriormente es una frustración y posterior a la frustración una depresión y es allí donde la persona muy difícilmente logra alzar cabeza. La palabra frustración, ¿cómo la podemos alinear a la economía conductual? Expectativas. Los seres humanos tendemos a tener expectativas. Nosotros tendemos a generar una realidad mental que en nuestro cerebro se absorbe como algo que es real, porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de tomar la decisión que es y que no es real. Él lo que tú piensas lo va a asumir como una realidad y en función de eso va a comenzar a mandar un sinnúmero de señales en nuestro cuerpo.
Y eso se convierte en una retroalimentación a nivel biológico. Entonces tú tienes una expectativa de tu realidad. Por ejemplo, tú tienes la expectativa de que tú vas a poner un negocio y que ese negocio en el primer año va a vender $1.000.000. Cuando esa expectativa que tú tienes no se cumple porque todas esas otras capacidades que hablamos en la pregunta anterior, tú no las tienes y no tienes habilidades de liderazgo, no tienes habilidades financieras y no tienes habilidades emocionales, tú no logras ese millón, tú logras 500,000. El monto estaba buenísimo, pero como tú tenías una expectativa de 1.000.000, tú te sientes frustrado. De acuerdo. Entonces, tu nivel de energía y tu nivel de entrega comienza a cambiar, comienza a variar, porque en tu mente ya eso no vale lo suficiente la pena. Porque no está satisfaciendo lo que son tus necesidades autoimpuestas y autocreadas. ¿Por qué? Porque tú no tienes la capacidad de esperar y decir, espérate, si es el primer año, de repente no vale que tengamos 1.000.000. Vamos a ver, 500, bueno, el año que viene de repente logro tener 650, de repente el próximo logro tener 800. Esa capacidad de pasar esos procesos no las estamos fomentando y todo eso termina incidiendo en las decisiones económicas. Hablemos de algo interesante para todos los seres humanos, la infidelidad financiera. ¿Qué es la infidelidad financiera? La falta de acuerdos, Muy bien. ocultar información y la incapacidad de mantener los acuerdos. Cuando hablamos de infidelidad en cualquier aspecto, y eso lo vamos a trasladar a la parte financiera, estamos hablando de que no se han cumplido los acuerdos que se han realizado. Ahora bien, si usted no tiene un acuerdo, ¿cómo usted puede determinarme que a usted le fueron infiel? Porque lo primero que tiene que darse es el acuerdo. Y previo al acuerdo es la comunicación. Y previo a la comunicación es la identificación de qué son mis necesidades, qué son las cosas que yo puedo negociar y cuáles no puedo negociar. Si nosotros trasladamos estos conceptos a la parte financiera es tal cual. O sea, ¿cuál es el perfil financiero que tiene mi pareja? ¿Cuál es el que tengo yo? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son las mías? ¿Cuáles son sus rasgos más distintivos? Su perfil de crédito, la forma en la que gestiona la deuda, cuáles son los activos, cuál es todo eso y cuáles son las míos, cuáles son las cosas que queremos hacer juntos, cuáles cosas queremos hacer de forma individual. Eso va a generar unos acuerdos que se van a traducir en acciones, o sea, en conductas. Si eso no se da, que típicamente no se da porque se oculta la información y típicamente sale a relucir en los momentos de la ruptura de la relación, sale a relucir en el momento del divorcio que usted no sabía que la casa no se estaba pagando, hasta que usted no lo van a embargar, sale a relucir que de repente él tenía una casa o ella tenía una casa pero lo puso a nombre de la mamá y a usted no le va a tocar en la partición de bienes. Sí. Eso es lo que es una infidelidad financiera. Y tengo para decirte que se están dando más divorcios por esas causas que por razones sentimentales. Por una razón que para mí me hace total sentido. ¿Y cuál es? Lo que me hace total sentido es que es algo que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. El dinero afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces, si tú me estás cocinando, me estás lacerando la parte económica, en definitiva me estás lacerando completamente. Es muy importante el desarrollo de las finanzas conductuales, la economía conductual, la comunicación, por supuesto, porque eso hace parte del presente, retoma el pasado del ser humano y de la empresa y, por supuesto, proyecta. ¿Cómo podría, digamos, un empresario pyme o de gran empresa también, porque este programa lo ven empresarios de grandes empresas, cómo puede visionar esa economía conductual en sus empleados? Sí, miren, es una pregunta súper interesante y también de mucho provecho para los empresarios. Muy bien. Muchas veces lo que se llaman las intervenciones en economía conductual lo que hacen es cambiar esos patrones de comportamiento para lograr que esos colaboradores del equipo hagan las acciones que les corresponden en el tiempo que les corresponden y de la forma que les corresponden en beneficio de la empresa y del cliente. Interesante. Entonces, a diferencia de una intervención meramente financiera donde se están viendo solamente la parte de los números, aquí vamos más allá. ¿Estos números que tengo vienen de dónde? ¿Cómo es que vienen? Te pongo un ejemplo. Usted tiene una empresa, un café. Muy bien. Ok, listo.
En la parte financiera tú vas a ver, bueno, cuánto se factura, cuánto me costó, cuánto esto, cuánto yo pago, cuánto yo recibo. Pero cuando tú estás hablando de una intervención en una finanza conductual, entonces tú vas, ok, ¿y cuántas horas al día yo estoy ocupado? ¿Cuáles empleados yo tengo? ¿Por qué no me compran más? ¿Por qué el ticket de venta a mí no me sube? ¿Por qué las personas no me llegan al local? ¿Por qué las personas no se quedan en el local? ¿Por qué las personas no aumentan su nivel de compra cuando están en el local? ¿Por qué los empleados me faltan? ¿Por qué están desmotivados? ¿Por qué hacen acciones que no son lo suficientemente eficientes? ¿Por qué el delivery, por ejemplo, no me está funcionando bien? Entonces, cuando tú comienzas a ver los números de esa forma, tú comienzas a identificar que hay un sinnúmero de conductas que no se están realizando adecuadamente y no se están utilizando a nuestro favor los sesgos conductuales para lograr ese enganche con ese público, con el colaborador en beneficio de la empresa. Entonces, eso logra realmente transformar la manera en la que se produce el dinero allí, porque hay una toma de conciencia más profunda y ya se sabe cómo funciona el cerebro de la gente, cómo se pueden manejar los contextos y ya tú puedes establecer, digamos, como que un mapa de productividad, no solamente en tus colaboradores, sino guiar y aumentar las ventas a través de brindarles a tu cliente eso que tu cerebro asocia como bueno y válido porque es lo que tú conoces. Importante. Y eso contribuye a la mejora de la productividad empresarial, por supuesto, de el clima laboral y genera una cultura organizacional dentro de la empresa. Entonces, fíjese lo importante que es, Yaneri. Mil y mil gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a hacer un poco chismoso. ¿Qué haces en Colombia? Bueno, mira, realmente yo venía supuestamente a unos 4 días de vacaciones, pero no se me dieron. Así, tú estás aquí, ya comenzaron a ponerme que si vengo para donde ti, que si voy para aquel programa, que si escríbeme allí, que si... Y aproveché porque yo tengo sí algunos clientes empresariales aquí, entonces estaba en Barranquilla visitando un cliente que tengo aquí de hace casi unos 5 años, entonces aproveché como a trabajar un día y el resto a seguir trabajando. Importante. Y nada, y tendré que volver para descansar porque eso no se me dio. Otra pregunta, ¿qué te gusta de Colombia? Todo. Literalmente, y lo voy a decir muy seriamente, yo me siento tan acogida en Colombia, yo se lo digo siempre a la gente, yo amo tu país. Yo amo tu país. Yo puedo decir que de las primeras grandes oportunidades que yo tuve siendo bastante joven, me las dieron colombianos o aquí inclusive. Yo he venido aquí más de 20 veces, he estado trabajando con muchísimas empresas acá, tengo muchos amigos colaboradores, me han contratado, yo he contratado. Yo creo mucho en el trabajo, en la responsabilidad del colombiano y en las ganas de salir hacia adelante, en la resiliencia. Lo digo y no lo digo por decirlo, no lo digo en cada parte, realmente Colombia es un lugar donde a mí me gusta estar. Colombia es un lugar donde nos gusta estar. Gracias, Yaneri, por estar en el radar. Siempre bienvenida a Colombia. Gracias por compartir tu sapiencia, tu conocimiento, dejar tu corazón y tu alma aquí en el radar y que por supuesto sea uno de muchos programas. Muchas gracias, agradecida. Un abrazo, chao.